Después de ese duro debate, en el cual Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios, los fariseos quedaron verdaderamente enfurecidos con él. Pero a la vez, varias personas del pueblo fueron creyendo en sus palabras. Dice Juan 8:31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y les agregó además una promesa que tal vez no alcanzaban a entender en ese momento. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El maestro estaba tratando de fortalecer esos incipientes brotes de fe en aquellas personas que lo estaban escuchando. Las verdades de las Escrituras habían sido oscurecidas por las enseñanzas de los judíos. Sin embargo, Jesús estaba llenando de luz, una luz clara sobre la palabra de Dios que hacía que la verdad volviera a brillar. Las palabras de Jesús presagiaban una vida muy superior para sus oyentes y hubieran llenado de esperanza verdaderamente sus corazones. Pero esas palabras a la vez también ofendían tremendamente el irracional orgullo de los fariseos presentes. Estos se indignaron con sus declaraciones. No pudieron ya mantenerse callados y le salieron al cruce con todas las fuerzas diciendo: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? A veces, muchas veces, el enojo ciega a las personas y por esa razón quedan incapacitadas de conocer algo mejor para sus vidas. Exactamente eso es lo que estaba pasando ahora con los fariseos. Parece que no recordaban la esclavitud que habían vivido en Egipto o en Babilonia, o la que en este momento estaban viviendo bajo los romanos. Jamás hemos sido esclavos de nadie, decían. Aunque en realidad Jesús no aludía a este tipo de esclavitud tan evidente que habían vivido, inclusive a la que estaban viviendo en este momento. Él se refería a una esclavitud mucho más profunda, poderosa y destructiva, que es la esclavitud del pecado. Por eso les dijo con toda claridad: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Será que eran conscientes de su estado de sometimiento al pecado? ¿Se habrían dado cuenta que no podían liberarse de esa tendencia que los dominaba? Jesús les estaba dando la oportunidad de que entiendan y se den cuenta. Por esa razón se preocupó por permitirles reflexionar y que entiendan la oferta que Él venía a traerles, una oferta de salvación. Así que les continuó explicando. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Jesús había venido a salvarlos y no dejaría de intentar que aún los más enceguecidos pudieran darse cuenta de su situación y le permitieran a Él guiar sus vidas. Pero el maestro veía que no lo escuchaban. Entonces les habló en forma todavía más clara y más directa, diciendo: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme, porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Por supuesto que Jesús no se refería a Abraham como el Padre. Claramente estaba refiriéndose a alguien infinitamente superior a Abraham. Esta situación no le gustó nada a los judíos, que le respondieron enérgicamente: nuestro padre es Abraham. Pero el Señor los enfrentó diciendo: si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme, a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Y agregó unas palabras verdaderamente inquietantes que enfurecieron más todavía a los judíos. Las obras de ustedes son como las de su padre. Entonces, tratando de insultar a Jesús, le respondieron: nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Un solo Padre tenemos y es Dios mismo. Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre,
ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Jesús estaba dejando traslucir una verdad tremenda, una verdad que ellos necesitaban conocer, pero evidentemente no estaban dispuestos a hacerlo. Entonces el maestro tuvo que hacer un último paso para explicarles lo que no podían entender y tal vez reaccionarían. Jesús fue al fondo del asunto. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, éste ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, y no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que yo soy culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? La revelación que Jesús les hace es escalofriante. Les explica que su rechazo es debido a que están siguiendo al diablo, a Satanás, y no a Dios. Como tardaban en reaccionar a semejante revelación, Jesús continúa explicándoles: el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. ¿Líderes religiosos que no son de Dios? Bueno, eso es exactamente lo que estaba afirmando Jesús. Su esfuerzo por despertar sus conciencias no tuvo éxito. Y ellos, enceguecidos por el enojo, le dijeron: ¿no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado? Bueno, cuando no se puede razonar, se acude al insulto para descalificar al otro. Eso hicieron estos líderes con Jesús, pero él les respondió: no estoy poseído de ningún demonio, tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Es increíble que Jesús continúe intentando hacerlos razonar, y en un llamado muy sentido trata que se den cuenta de lo valioso que sería que lo escuchen, que oigan, que entiendan, que se esfuercen por comprender. El Señor les estaba ofreciendo la vida eterna. ¿No se cansaba Jesús de lidiar con ellos? ¿Hasta cuándo seguiría tratando de salvarlos? Pero, ¿saben? Estos judíos estaban muy lejos de escuchar a Jesús y darse cuenta de cuánto lo necesitaban. Preferían simplemente cerrarse en que tenían razón antes que escucharlo y estar dispuestos a cambiar. Por eso, en vez de aceptar la oferta que él les hizo, eligieron atacarlo con argumentos lógicos. Entonces le dijeron: ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, declararon los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Tenían razón. Jesús había dado a entender que era anterior y más importante que Abraham. Eso no se lo perdonaban. Una cosa era que Jesús estuviera loco, pero que se ponga por encima de Abraham ya era demasiado. Por eso lo enfrentaron sin medir sus palabras. Y Jesús les dijo: miren, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vendría mi día, y lo vio y se alegró. Jesús hablaba de Dios y hablaba de Abraham como quien habla de dos personas a quienes conoce personalmente muy bien. Esto lo hizo en respuesta a la pregunta maliciosa de los judíos: ¿quién te crees que eres? Pero la respuesta de Jesús solo logró aumentar su irritación. Más alto no podía pretender ubicarse Jesús. Él se había posicionado junto a los más elevados referentes de la religión judía. Llamaba a Dios
su padre, y de una manera de verdad muy particular. Y hablaba de Abraham como quien lo conoce personalmente muy bien. Incluso lo mencionaba como inferior a él, al decirles sobre la expectativa y la alegría del patriarca al saber que un día Jesús vendría a estar con nosotros. Jesús estaba afirmando que Abraham lo admiraba a él. Estos judíos estaban muy lejos de poder seguir escuchando al maestro. Le respondieron con gran ironía entonces: ni a los 50 años llegas y has visto a Abraham. En realidad, eso es exactamente lo que Jesús quería que entiendan. Pero al no creer en él, al estar con sus oídos y su entendimiento cerrado, no recibían esta revelación, que solo sirvió para que lo consideraran como un loco o irracional. Ahora ellos, en esta pregunta, intentaban hacer razonar a Jesús. Ningún hombre menor de 50 años podía haber conocido a Abraham. Tal vez alguien que tuviera al menos 1700 años de edad sí podía haberlo conocido. Con esta ilustración pretendían mostrarle a Jesús lo ridículo de su afirmación. Esto era esencialmente lógico. Ningún hombre de este tiempo podía haber conocido a Abraham, que había vivido 1700 años antes. ¿Cómo entonces Jesús pretendía conocerlo? Estaban seguros de que Jesús claramente o mentía o estaba loco. No se daban cuenta de que si bien todos estos razonamientos que había mencionado eran correctos, había otra respuesta posible. Y Jesús se las dio. Ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Los judíos no podían creer lo que oían. Al decir yo soy, Jesús estaba afirmando ser Dios. Por eso decía conocer a Abraham. Esto ya no era locura. Era la blasfemia más osada que jamás hubieran escuchado en sus vidas. El furor ciego los dominó. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. 4000 años los judíos habían estado esperando al Salvador. Pero cuando al fin el Salvador vino, no lo quisieron. Hasta prefirieron matarlo que escucharlo. A veces las personas somos demasiado complicadas. Dios quiere salvarnos, pero debemos permitirle que lo haga. El relato termina diciendo que Jesús se fue. Qué triste es rechazar al Salvador. Jesús se vio muy frecuentemente envuelto en este tipo de dificultades y discusiones porque a muchos les cuesta aceptar que Jesús es Dios, que Jesús es nuestro Salvador, que dependemos de Él para alcanzar la salvación. Pero ojalá vos y yo entendamos el mensaje del Señor y su esfuerzo por lograr que nosotros entendamos, creamos y seamos salvos por Él. Ojalá le tendamos nuestra mano y nuestro corazón para que el Señor pueda lograr en nuestra vida lo que son sus objetivos. Amén.